Bueno, muy bien, no tengo ningún conflicto de interés. Vamos a ir un poquito rápido, no les voy a leer todo lo que aparece en las diapositivas porque además el tiempo es oro. En la definición pasada, cuando hablábamos de injuria pulmonar aguda y SDRA, pues vemos que la incidencia o la prevalencia de la enfermedad es alta, ¿cierto? Si uno mira, en realidad todo el combo de los leves más los graves termina siendo prácticamente 80 casos por 1.000 personas por año, y cuando uno mira el espectro más grave de la enfermedad, pues es aproximadamente un 60% de casos por 1.000 personas año. Y a medida que nos vamos volviendo más viejos, pues mayor probabilidad tenemos de sufrir la enfermedad. Entonces, la prevalencia en el fondo cambia, y cambia dependiendo de la serie, dependiendo de la definición, dependiendo de la población y dependiendo del factor de riesgo, ¿cierto? Dependiendo de todo ese tipo de cosas, pues la prevalencia de la enfermedad puede cambiar. La mortalidad también, digamos, tiene variaciones. Las mortalidades terminan siendo altas del espectro leve de la enfermedad. La mortalidad es cercana al 30%. Del espectro grave de la enfermedad, pues está alrededor del 50%. Hemos logrado bajarla un poco, pero digamos que seguimos teniendo una mortalidad alta, en la cual ya llevamos algunos años donde poco hemos podido modificar la enfermedad. Y hay algunos factores de riesgo relacionados con mortalidad, son más, pero 3 que son importantes. El hecho de que quien sufra la enfermedad sea una mujer, los mayores de 65 años, y que el choque séptico sea la causa que explica el SRA. Y las causas de muerte, pues también dependen de todo lo que hemos dicho, pero digamos que cuando la muerte se presenta de manera temprana, usualmente la causa de la muerte es la enfermedad de base que produce el SRA. Pero cuando ya es tardía, es, digamos, la sepsis, que viene asociada luego de que pasa todo el evento inicial de la inflamación de la enfermedad. Y estas son las causas o como el desenlace, lo que al final lleva al paciente a la mortalidad. Fíjense que en prácticamente la mitad de los casos es la disfunción orgánica múltiple, aunque si uno es estricto, en el 100% de los casos terminará siendo la disfunción orgánica múltiple la que lleve al paciente a morirse. Factores pronósticos son muchos, la edad ya lo dijimos, la presencia de falla hepática es un marcador de pésimo pronóstico en casi todas las enfermedades, la disfunción orgánica múltiple. También hay diferencias cuando la sepsis es de origen pulmonar o es diferente al pulmón. Pero hay cosas muy importantes que vale la pena recalcar. Un Apache 2 en los estudios poblacionales, porque es difícil para predecir mortalidad individual. Un Apache 2 mayor de 18 es un factor de riesgo de mortalidad. La falla ventricular derecha, de la cual hablaremos varias veces durante el curso, y ahorita me toca a mí dar un pedacito de falla derecha, es un predictor fuerte de mortalidad en pacientes con SDRA. La falla renal aguda, aunque cada vez la falla renal aguda tiene menos impacto en la mortalidad. Y una cosa muy importante es que la hipoxemia definitivamente no es un factor pronóstico, y yo quiero que eso quede muy claro, digamos, en el concepto. Después hablaremos en ECMO de novenoso, hipoxemia refractaria y otra cantidad de cuentos que nos inventamos para poder montar a los pacientes en ECMO, pero lo importante es que la hipoxemia no es un factor pronóstico. La estrategia ventilatoria definitivamente sí, ventilar mal a un paciente hace que le vaya mal, y el comportamiento de la PAFI en el tiempo también. Los pacientes que no recuperan la PAFI o que tienen PAFI exageradamente bajas, pues tendrán mayor probabilidad de morir. Otros factores pronósticos: la disfunción de órganos diferente al pulmón, la presencia de otras enfermedades de base, el manejo de la ventilación y el balance de líquidos, que ahorita mencionamos un par de palabras, y la presencia de choque al ingreso. En resumen, si yo tengo una sepsis grave de origen pulmonar, mi probabilidad de muerte es del 46%. Si la sepsis es grave, pero de un origen diferente al pulmonar, la mortalidad es inferior, y en trauma tenemos unas mortalidades que son inferiores a los demás. Y bueno, hoy no vamos a hablar de ECMO en trauma. La verdad es que los desenlaces de los pacientes de ECMO en trauma son bastante buenos en términos generales. Ahora sí, para meternos, digamos, en el tema de qué es la fisiopatología, pues vamos a empezar hablando de la membrana alveolo-capilar. Y la membrana alveolo-capilar tiene 1.000.000 de funciones, por eso es que al doctor Tenorio le gusta tanto hablar de membrana alveolo-capilar. Lo cierto del caso es que la membrana, en el fondo, controla el volumen y el contenido de solutos dentro del alvéolo, ¿cierto? Esa en el fondo es una de sus funciones.
Y cuando yo tengo un SDRA, pues yo tengo alteración de una o de ambas funciones y en el fondo lo que empiezo a perder son unas uniones estrechas, uniones entre células que usualmente son muy pegadas, que se empiezan a perder y yo empiezo a tener alteraciones en el intercambio proteico. Pierdo mis bombas de sodio, potasio, ATPasa, todo básicamente por mecanismos energéticos inflamatorios a nivel pulmonar, entonces yo pierdo esos canales de iones y las bombas de sodio, potasio, ATPasa, permitiré que los electrolitos vayan de un lado a otro, ahorita se los muestro ahí en un muñeco, y también empiezo a perder la resorción del edema alveolar, que ahorita vamos a mirar que la resorción del edema alveolar es uno de los mecanismos que mayor impacto tiene en el pronóstico de la enfermedad. Tiene también una función de barrera epitelial, ¿cierto? Ella permite que haya cosas que no pasen, bien sea desde el aire hasta la circulación o de la circulación hacia el alvéolo, o sea que nos sirve de transporte paracelular de sustancias. Ya habíamos mencionado que tenemos uniones estrechas, las células tienen polaridad, pero si yo pierdo mis bombas de sodio, potasio, ATPasa, pues la polaridad se tendrá que alterar y la célula va a ir mal. Y usualmente tengo 3 proteínas, ahí se las dejo, no las vamos a mencionar, ahorita también aparecerán por ahí en otra diapositiva, pero son 3 proteínas importantes que son las que nos permiten que cada uno de los elementos estén en su lugar. Lo que está en el intersticio está en el intersticio, lo que está dentro de la célula, lo que está en el alvéolo, dentro del alvéolo, y lo que está en la circulación dentro de la circulación. Fíjense que dentro de ese capilar, porque el pulmón se comporta como un capilar, los capilares usualmente tienen 3 estructuras, lo que está intravascular, el intersticio y lo que está celular. Aquí hay un cuarto, que es la interfase del pulmón con el aire ambiente, que en el fondo es el alvéolo. Aquí habría una cuarta parte dentro de ese alvéolo. Entonces, habíamos hablado que esa membrana también tiene unas funciones de transporte transcelular. En el fondo es muy importante el transporte activo de sodio. Recuerden que el sodio arrastra agua y con el agua también van otras sustancias. Ese transporte activo de sodio también va en íntimo contacto con los canales de cloro. Recuerden por ahí un poquitico la fisiopatología de la fibrosis quística, donde tenemos estas dos sustancias metidas en canales intercelulares, en canales, perdón, de membrana. Ese transporte de membrana depende de los neumocitos tipo 1 y me sirve a mí para transportar solutos, albúmina y para resorción de líquidos por medio de estas 3 estructuras, las acuaporinas, que son receptores de membrana, linfáticos y por supuesto las venas pulmonares. Y este era el muñeco que yo les decía. Esto es en teoría, es una membrana alveolocapilar normal, en teoría, porque es mucho más complicado que esto, pero fíjense que aquí en esas uniones estrechas tenemos esas 3 proteínas. Yo mantengo todo en el sitio exacto. Aquí tengo el intersticio alveolar, o sea, lo que está en contacto con los vasos sanguíneos. Aquí tengo el espacio alveolar, o sea, lo que está en contacto con el aire. Y aquí están las células con los canales que me regulan el agua, el sodio y el cloro, las uniones estrechas, las bombas sodio, potasio, ATPasa. Para todo esto se requiere energía, y cuando yo altero esa membrana alvéolo capilar en el fondo, lo que permito es que esa albúmina vaya al espacio alveolar, tenga mayor cantidad de sodio en el espacio alveolar, cambia también el cloro y cambia también la forma como se comporta el agua entre la célula y los diferentes espacios intersticiales o alveolares. Entonces, en el fondo lo que yo tengo es una falla de la membrana alvéolo capilar, y ese es uno de los puntos comunes del SDRA. Entonces yo tendré un edema pulmonar de alta permeabilidad. Ahorita hablamos por qué, digamos, hay algo de alta permeabilidad a diferencia de lo que eventualmente ocurre en el edema pulmonar cardiogénico. Entonces mis alvéolos se van a ocupar con proteínas y yo voy a tener una alteración de los dos componentes, tanto el componente capilar como el componente alveolar del alvéolo, y la situación se nos puso mal, ¿cierto? Viene la otra parte, porque aquí hemos hablado solamente de la parte que está, digamos, en el alvéolo. Viene la parte endotelial, donde mencionábamos que había un edema pulmonar de alta permeabilidad, y básicamente es porque tenemos escape capilar. En otras palabras, las sustancias que tenemos adicionales al líquido en el lado alveolar, pues tendrán la oportunidad de pasar, perdón, en el lado arterial o en el capilar, tendrán la oportunidad de pasar hacia el lado alveolar. Eso básicamente es porque yo daño mi endotelio se altera, y eso hace que yo tenga mayor probabilidad de mano de todas esas citoquinas
proinflamatorias de que las uniones alveolares que mantienen también la sangre con sus componentes en su sitio ya no estén en su sitio, sino que puedan pasar al intersticio del alvéolo. Eso también está íntimamente ligado con cambios en la presión arterial. ¿Por qué se los digo yo eso? Porque si yo tengo una membrana o un endotelio que está inflamado y encima de eso tengo un aumento de la presión hidrostática capilar porque el corazón de base no vaya bien o porque los líquidos que yo le puse al paciente no vayan bien, pues yo tendré mayor salida de líquido, voy a tener alteraciones de la célula endotelial, alteraré la respuesta, los mecanismos de vasoconstricción y vasodilatación de mi capilar y empezaré a tener toda la expresión de moléculas inflamatorias. Al final, yo lo que voy a tener es una alteración en la célula tipo 1 y yo no puedo mantener intacta esas funciones de barrera. Pero llega un momento donde yo voy a alterar la célula tipo 2 o el neumocito tipo 2. El neumocito tipo 2, bastante importante porque aparte de que hace parte del daño, también hace parte de la reparación, ¿cierto? La célula tipo 2 es la que tiene mayor capacidad de resorción de todo ese líquido o de todas esas cosas que entraron al alvéolo. Entonces, ¿en dónde los altero? En mayor medida en mujeres, sorpresivamente los altero en mayor medida en los que no fuman. Eso no quiere decir que el tabaquismo sea un factor protector para el SRA o cuando tengo un SRA de un origen diferente a la sepsis. Y en el fondo esto es lo que ocurre, también digamos, es un muñeco un poquito más complicado. Lo que ven en esta mitad es en teoría un alvéolo normal. Aquí tienen el espacio alveolar, aquí estará la barrera o la membrana alvéolo capilar, el intersticio y aquí tenemos el endotelio. Y cuando yo inflamo el pulmón, independiente de la causa, aunque hay diferencias cuando el problema está en el pulmón a cuando la inflamación viene desde afuera del pulmón, pues lo que yo voy a tener es una cantidad de componentes de la sangre más células inflamatorias dentro del alvéolo que yo no debería tener, pierdo la barrera, altero el intersticio y altero el endotelio, y eso en el fondo es lo que a mí me explica que mi pulmón, que por lo demás podría estar sano, secundario a un mecanismo inflamatorio, se vaya a alterar y se produzca el SDRA. Entonces, hay múltiples mecanismos fisiopatológicos, depende en gran medida del factor de riesgo, aunque llegamos a una vía final común. También hay unos factores dependientes del huésped y también hay diferencias entre el compromiso pulmonar y extrapulmonar. Todo eso va de la mano de una cantidad de toda la cascada inflamatoria que ya conocemos. Mencionaremos muy fácil, tiene un papel muy importante los neutrófilos dentro de la fisiopatología del SDRA. Inclusive cuando yo hago una citología en el lavado broncoalveolar y veo que el predominio de esa citología es de neutrófilos, más del 80%, tengo mayor mortalidad del SDRA. Tengo el resto de toda la activación de esas vías celulares de los mecanismos inflamatorios. Voy a tener también los mecanismos humorales que vienen mediados por los neutrófilos con todas las citoquinas, con la activación del factor de necrosis tumoral secundario a la activación del factor nuclear kappa beta, pero al final yo voy a tener una alteración o un desequilibrio o una pérdida de la homeostasis normal entre los mecanismos inflamatorios y proinflamatorios y mi endotelio pulmonar se va a activar. Empiezo a secuestrar neutrófilos en el endotelio pulmonar. Todos los neutrófilos se me van para el pulmón, básicamente para la circulación. Eso hace que por moléculas de adhesión se me peguen a ese endotelio y por diapédesis, o sea que se van metiendo como medio arrastraditos, así como cuando los hemodinamistas llegan a la UCI, ¿cierto? Y se meten de ahí al intersticio y después hacia el alvéolo. Y esos neutrófilos que también se activan, van a hacer que yo empiece a tener secuestro vascular, activación de algunos receptores de membrana y al final voy a empezar a tener alteraciones de la coagulación y ya estamos llegando, digamos, a la parte de mayor, donde tengo mayor inflamación pulmonar, que es cuando yo empiezo a tener activación o fenómenos de coagulación microvascular en la circulación pulmonar, ¿cierto? Y empiezo a tener microtrombos de fibrina, plaquetas en los capilares y cilindros de proteínas ricas de fibrina en los alvéolos y en el fondo. Mi pulmón prácticamente se coaguló por dentro y por fuera. Eso hará
que yo empiece a activar otras nuevas moléculas, como la activación mediadas por las plaquetas, y empezamos a aprender de los mecanismos eh, del ADN, de los cuales tampoco me voy a detener, pero empezamos a tener polimorfismo de los factores de la coagulación. Creo que también aparecerá por allá en otra diapositiva el polimorfismo de la ECA, que en el fondo todos estos polimorfismos son los que nos explican por qué en algunos pacientes el SRA va mal y en otros pacientes el SRA no va tan mal, a pesar de que compartan un mecanismo común, una patología común y algunos factores comunes. Altero el surfactante, recuerden que el surfactante es una estructura supremamente importante porque es la que me permite mantener la tensión superficial dentro del alvéolo para que las membranas alveolares no se queden pegadas la una con la otra y sean capaces de deslizarse y de pegarle. Nuevamente empezamos a tener polimorfismos en esas proteínas que nos producen el surfactante. Pero en el fondo lo importante es que cuando yo pierdo el surfactante, ya les dije que pierdo la tensión superficial, altero la composición y la forma del alvéolo, empiezo a tener necrosis del neumocito tipo 2 y si el neumocito tipo 2 se muere, yo tengo disminución de los mecanismos de resorción del líquido dentro del alvéolo. Mi alvéolo colapsa y aumenta el edema. Y viene ya el resto de la historia donde nosotros conectamos al paciente al ventilador y definitivamente, así lo ventilemos perfecto, vamos a empeorar la historia. Y digo que así lo ventilemos perfecto va a empeorar la historia porque así yo conecte un paciente en ventilación mecánica y la ventilación mecánica sea correcta, la ventilación mecánica me va a inflamar el pulmón. Si yo lo ventilo de manera correcta, en esta conferencia no vamos a hablar de ventilación mecánica, pero si yo lo ventilo de manera correcta, el pulmón se inflamará poquito. Si lo ventilo de la manera incorrecta, el pulmón se inflamará mucho. Entonces, el problema del ventilador es que yo tengo un pulmón que no es igual. Tendré unas áreas colapsadas que no se ventilan, tendré unas áreas abiertas con alvéolos que están gravemente expandidos o distendidos y que con la inspiración puede agravarse. Tendré unas zonas atelectásicas con alvéolos que se abren y se cierran. Y en el fondo yo lo que empiezo a tener es inestabilidad alveolar prácticamente en todo el pulmón, porque los alvéolos no están haciendo en ninguna de sus zonas, la función correcta. Y lo que intentamos hacer con la ventilación mecánica en el fondo es enyesar el pulmón para tratar de estabilizar los alvéolos. Y uno no puede enyesar una estructura que se infla y se desinfla. Pero en el fondo eso es lo que intentamos hacer. Entonces, ese daño que yo le induzo con el ventilador me perpetúa y me aumenta el daño alveolar. Nuevamente, tengo inflamación local y sistémica de cuenta del daño que le induce el ventilador al pulmón. Eso hará que yo vuelva y tenga un daño directo de la membrana alveolo-capilar que nuevamente active o altere la mecánica endotelial, que nuevamente altere la aclaración del líquido alveolar y que nuevamente produzca disfunción de los neumonocitos tipo 2. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque yo soy un convencido de que en el futuro posiblemente montemos a los pacientes en ECMO sin llegar al ventilador, porque siempre será mucho mejor que yo sea capaz de respirar sin un ventilador. Entonces, dentro de esa injuria inducida por el ventilador está la fisiopatología de la fase tardía. Y si ustedes piensan, en la fase tardía yo tengo dos injurias. La injuria inicial, la injuria mediada por otras terapias que hacemos en cuidado intensivo y la injuria que el ventilador da. En esa fase final yo tengo todo junto al final de la enfermedad. En esa fase tardía yo voy a tener la terminación de la inflamación, voy a aclarar el líquido y las proteínas y debería reparar la membrana alvéolo capilar. ¿Cuál es el problema? Que yo voy a tener alteraciones en la reparación y alteraciones en el aclaramiento de líquidos. ¿Por qué? Porque yo ya les dije que tengo alteración no en los neumotíos, sino en los neumocitos tipo 2. No voy a ser capaz de reconstruir la membrana alvéolo capilar. No voy a ser capaz de reabsorber el líquido y eso tiene un impacto grande en mortalidad. Por eso es que, por ejemplo, en trasplantados de pulmón, el SRA siempre irá mal,
porque yo no tengo neumocitos tipo 2, no tengo además vasos linfáticos y tengo alteración del drenaje venoso, voy a empezar a tener apoptosis. Y entonces la apoptosis, aunque me ayuda al aclaramiento celular, también cuando es magnificada me lo empeora. Y si yo lograra hacer todo esto, recuperaré la arquitectura y recuperaré el intercambio gaseoso. Entonces en la reparación empiezan a estar todo este tipo de cambios. No voy a mencionar uno por uno, pero esa reparación usualmente comienza después del día 7. Ojo que cuando aquí mencionamos lo que vamos a empezar a mencionar, fase exudativa, fase inflamatoria, fase proliferativa y fase de fibrosis, la fibrosis del SRA no se refiere a fibrosis terminal, se refiere solamente al mecanismo reparativo, pero esa fibrosis del mecanismo reparativo también puede mejorar después. Entonces, en esa reparación yo tendré una respuesta que está mal adaptada por todo eso que nosotros vimos. Yo tengo un daño extenso de esa membrana alveolo capilar, formaré membranas hialinas que tranquilamente el doctor Vélez dice que los pediatras sí saben de eso. Empezaré a tener miofibroblastos en el alvéolo, empiezo a tener células que se van hacia el pulmón y empiezo a tener algunos precursores circulantes. Y en el fondo, esto sería lo que ocurre. Yo tengo una injuria indirecta y una injuria directa. Eso es lo que me explica que el pulmón se enferme, que yo altere la membrana alvéolo capilar, pero fíjense que aquí hay un pedacito muy importante, que es la ventilación mecánica. Y esto es lo que hace que cuando yo esté en un SDRA, las cosas usualmente vayan mal, así todo lo hagamos muy bien con el paciente. Lo cierto del caso es que las lesiones pulmonares se correlacionan con la fase del daño alveolar. No hay una correlación con la causa de base, casi que independiente de la causa de base. Yo voy a tener estas tres lesiones pulmonares, habrían ahí un par de lesiones más que no las vamos a mencionar, una fase exudativa que irá en los primeros 5 días, una fase proliferativa que puede ir entre el día 7 y el día 14, y una fase de fibrosis que va después del día 14, y esto es básicamente lo que yo tengo en función del tiempo. Una vez pase esta fase proliferativa o fase de fibrosis, pues el pulmón irá a la recuperación. Si yo lo mirara en un microscopio, la fase exudativa, yo tengo mucho edema, pierdo los neumocitos tipo 1, tengo membranas hialinas y tengo mucha fibrina. Si paso a la fase proliferativa, yo tendré mucho exudado con células tipo 2, que ya sabemos que esas células tipo 2 no funcionan bien, empezaré a tener regeneración epitelial y se llama fase proliferativa porque yo empiezo a tener una reacción fibroblástica intensa donde empiezo a intentar formar tejido, pero en realidad es un tejido inflamatorio. Y posteriormente iré a la fase fibrótica o fase de reparación, donde yo también tendré otra cantidad de hallazgos, en especial depósito de colágeno y de proteoglicanos, fibrosis intersticial, lo que nos explica por qué empezamos a tener trastornos tardíos en el intercambio gaseoso de oxígeno y de PCO2. Y al final yo voy a tener membranas hialinas con una proliferación extensa de fibroblastos. Y eso que aparece en el alvéolo también va de la mano con las lesiones vasculares, que son en el fondo 3 estadios. Inicialmente hipertensión pulmonar, solamente por los mecanismos de hipoxia y por los cambios estructurales del pulmón, unos cambios trombóticos y unos cambios fibroproliferativos en la circulación pulmonar. Y yo puedo tener una inflamación propia del pulmón, como sería el caso de un COVID o una neumonía, o una inflamación extrapulmonar, como puede ser el caso de un paciente que lo llamamos a cirugía cardíaca y el pulmón se inflama por la circulación extracorpórea. Básicamente se comportan diferente, parecieran ser distintos, el patrón radiológico es diferente, la mecánica respiratoria es distinta, la respuesta al PIP es distinta y la respuesta al PRON es diferente. En el SRA pulmonar tengo todos estos cambios, pero es muy importante el colapso alveolar y de alguna manera tengo menos compromiso del endotelio capilar. En el extrapulmonar tengo mucho más edema intersticial y tengo algo de mayor compromiso del espacio alveolar.
del espacio, perdón, capilar. La radiografía de tórax también cambia. Los residentes son especialistas en decir que los infiltrados son nebulosos o algodonosos. La verdad es que esa es la primera radiografía, cambia en pocas horas. No nos vamos a detener. Una consolidación alveolar extensa, usualmente con broncograma aéreo, que ocupa 4 cuadrantes. A veces puede ser un infiltrado intersticial. ¿Hay alguna diferencia, digamos, con la circulación? Pero definitivamente la circulación no explica o los hallazgos, perdón, en la radiografía no son capaces de diferenciar entre choque cardiogénico y NSDRA. En edema pulmonar, perdón, de origen cardiogénico, puede que la distribución sea más central o más ciliar, pero en el fondo no es capaz de tener la capacidad de discriminación. Podemos ver asimetría en las oposidades y usualmente intentamos evaluar que no haya falla cardíaca y en 12 a 48 horas los infiltrados progresan. Y en la fase crónica también tendremos otros cambios, digamos en la radiografía de tórax, que también van íntimamente relacionados con los cambios fisiopatológicos. Yo puedo tener al final, en la radiografía, fibrosis persistente hasta en el 11% de las veces o de los pacientes. Eso no quiere decir que el paciente haya quedado con un pulmón fibrótico. Una cosa es la imagen radiológica, otra cosa es la prueba funcional del pulmón. Hiperinflación solamente en el 7% y en la mayoría de los pacientes la radiografía termina siendo normal. Voy a pasar acá. Pero quizás el examen más importante desde el punto de vista radiológico en SDRA es la tomografía de tórax. En la tomografía de tórax yo soy capaz de ir viendo fase por fase. Tenemos inicialmente una fase exudativa. Posteriormente iremos a la A, donde yo tengo en esa fase exudativa temprana mucho vidrio esmerilado. La imagen no lo deja ver muy bien, aquí sí vemos mejor el vidrio esmerilado. Después iremos a la fase tardía, donde también empezaremos a ver la organización, la fibrosis del parénquima, la distorsión del intersticio y de las márgenes broncovasculares, quistes supraorales, bulas y neumatoceles. Somos capaces de ir siguiendo tomográficamente el SDRA, pero lo más importante de la tomografía es que yo puedo cuantificar la enfermedad. Obviamente se necesita un software especializado para cuantificar la enfermedad, pero con la tomografía que tenemos somos capaces de acercarnos de alguna manera. Somos capaces de evaluar la mecánica respiratoria, evaluar la presión intraabdominal, podríamos evaluar la ventilación mecánica en condiciones dinámicas, nosotros no lo hacemos. Podríamos evaluar la perfusión pulmonar, tampoco lo hacemos por tomografía, y podríamos evaluar la posibilidad de reclutar el pulmón, nosotros tampoco lo hacemos con la tomografía, así que en el fondo nos quedamos en cuantificar la enfermedad y evaluar la presión intraabdominal. Entonces, ¿cómo trabaja la tomografía? Básicamente lo que hacemos es buscar cuantificar como unos cilindros del pulmón y esos cilindros los llamamos el voxel y en esos voxeles nosotros vamos a mirar esa palabra de coeficiente de atenuación que los radiólogos lo llaman para sentirse importantes como unidades Hounsfield, ¿cierto? Eso básicamente es el coeficiente de atenuación y en el fondo yo lo que estoy comparando es con una referencia estándar y la referencia estándar será el agua. ¿Cierto? Esta fórmula, como les dijo Miguel Ruz, hace parte, yo les voy a poner unos ejercicios con esta fórmula en el examen, así que se la tienen que aprender. Básicamente yo lo comparo con el agua y empiezo a mirar cómo se comportan esas unidades con relación a ese patrón de referencia, sabiendo que yo tengo en el pulmón más o menos un 70% aire y un 30% entre tejido y agua, ¿cierto? Aquí lo teníamos. Entonces yo ya sé que más o menos un voxel con unas unidades Hounsfield de menos 700 tengo 70% aire y 30% tejido pulmonar, así que eso es normal. Muy bien, y aquí está la fórmula, les recuerdo que se la tienen que aprender. Y estos serían los voxeles y esto sería lo que yo estaría viendo en la tomografía. Y yo soy capaz de ver, de acuerdo a las unidades Hounsfield, cuando tengo un compartimiento no aireado, cuando tengo un compartimiento no aireado, cuando tengo un compartimiento con una aireación normal y cuando tengo un compartimiento hiperinsuflado, y eso lo podemos hacer en la tomografía. Y básicamente, de acuerdo a las unidades Hounsfield, yo soy capaz de acercarme a saber qué es lo que tiene el pulmón en mis alvéolos.
Y podría también calcular el peso del tejido. Recuerden que el peso sería parte de una de las estrategias para definir el SRA. Básicamente, cuando yo tengo un peso pulmonar superior a 1500 gramos, yo diría que ese pulmón tiene edema y que el edema no es explicado de origen cardiogénico. Entonces, ya para que vayamos terminando, yo empiezo a tener básicamente varios pulmones, un pulmón rígido, un pulmón bebé, un pulmón esponja, y el pulmón esponja se vuelve muy importante en el SRA, porque si yo tengo un pulmón normal y este es el pulmón con SRA, si aquí aumento el peso del tejido, el peso me empieza a colapsar de ahí para abajo el resto del pulmón y el edema gravitacional me empeora el problema. Y yo por tomografía podría ser capaz de evaluar la probabilidad de reclutamiento del pulmón, pero como les dije, no lo hacemos porque requeriríamos tener un software especial para poderlo hacer. Muy bien. La tomografía también la podríamos correlacionar con las diferentes definiciones. Hoy no lo hacemos porque digamos que no nos aporta desde el punto de vista clínico, pero lo que sí sabemos es que podríamos pesar el pulmón y si yo soy capaz de evaluar el peso tisular, soy capaz de acercarme a una definición más precisa del problema. Voy a pasar rápidamente estas diapositivas, que en el fondo lo que nos dicen es que independiente de lo que yo vaya teniendo en el patrón radiológico y en la enfermedad, no necesariamente voy a tener alteración funcional al final de la enfermedad y menos del 10% de los pacientes quedan con alguna alteración funcional significativa. Entonces, la ventilación mecánica, termino en 3 minutos, básicamente hace que yo pueda tener trauma por volumen, lo cual me empeora la mortalidad. Independiente del volumen, si yo tengo aumento de la presión, tengo también mayor probabilidad de morirme. Puedo tener trauma por atelectasia cuando utilizo una PIP inapropiadamente baja, o puedo tener un trauma asociado a unas presiones alveolares inseguras, y por eso es que mantenemos una presión meseta o una presión plató por debajo de 30 para garantizar que yo estoy ventilando junto con volúmenes corrientes bajos y una pipa adecuado el pulmón de la manera correcta, básicamente para tener un pulmón enyesado. Permito algo de hipercapnia para básicamente utilizar el espacio muerto como una estrategia de seguridad del pulmón. Intento tener algo de autopip para mantener el pulmón reclutado y nos ayudamos de otras estrategias como sedación, parálisis, hipoxemia, que ya les dije que excepto en casos exageradamente graves no tienen impacto en la mortalidad, y trato de que no haya asincronía con el ventilador. Y muy importante, el manejo con los líquidos, porque esto es una de las cosas que sabemos que nos cambia la morbilidad y la mortalidad en SDRA. Muy bien, voy a terminar acá. Aquí básicamente teníamos algo de la nueva definición y de cómo era el estudio del paciente con SDRA, pero en función del tiempo y dado que ya terminamos lo que era la fisiopatología, voy a dar por terminada la conferencia acá, y esto es toda la estrategia de tratamiento del SDRA, y fíjense que en este último pedazo nosotros empezamos a considerar ECMO básicamente como una de las estrategias, ya no de rescate, sino de tratamiento con el SDRA, porque en los últimos años hemos liberado un poco los criterios para que no sea propiamente una estrategia de rescate, sino más bien una estrategia de tratamiento cuando vemos que todo lo demás va fracasando. Muchas gracias.